Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejo, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Es una alegría estar nuevamente aquí reunidos en la tarde de hoy, en la cual vamos a comenzar un nuevo eje temático que va a tener como temas fundamentales el tema de la sociedad y el tema de la familia. Iremos abordando estos temas a través de diferentes charlas y diferentes encuentros. En el día de hoy vamos a estar abordando la necesidad de la vida social en tiempos de pandemia. Pero ante todo, y para comenzar esta reunión, vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, dando inicio a través de una oración que haremos en conjunto. Es por eso que los vamos a invitar a todos a cerrar sus ojos, a relajarse, a serenar los pensamientos, a elevar los sentimientos, para que podamos así entrar en sintonía con el mundo mayor, para que podamos sentirnos un poco más cerca de nuestro Padre Celestial, de Dios, a quien le pedimos el acompañamiento, la protección, la inspiración y el consuelo para nuestros corazones, a través del amado Maestro Jesús, de los espíritus buenos que se acercan para acompañarnos en esta reunión y en especial de cada uno de nuestros espíritus guías que se encuentran bondadosamente, amorosamente a nuestro lado para acompañarnos en la interiorización de estas enseñanzas, en nuestras reflexiones, en nuestros momentos de autoconocimiento, para que podamos así ampliar nuestras conciencias. Es por eso que damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, como estábamos hablando hasta hace un momento, presentando este nuevo eje temático, vamos a ir abordando desde el libro de los espíritus, este libro hermoso y maravilloso que nos trae mucha luz y nos enriquece nuestro conocimiento sobre la vida espiritual y el transitar en este mundo corporal. Y es muy importante destacar antes de todo comienzo de este eje temático tan interesante y tan importante que vamos a estar abordando en estos tiempos como se denominan de pandemia, donde se ve exacerbado ciertas actitudes humanas y cuestiones morales que tienen que ver con cada individuo de nosotros. Esto es muy importante poder presentar este eje de estos temas que son muy ricos en lo que vamos a ir tratando en cada sábado. Y sobre todo el tema de la sociedad y, por ejemplo, el tema, como hablábamos, de la familia, donde la sociedad hoy se está manifestando de forma violenta, se está manifestando con disconformidades, con cuestiones que no están resueltas. Vemos que hay cuestiones que tienen que ver con el tema de la salud y que afectan a muchos de los integrantes de cada país. Así que estos son temas que vamos a ir abordándolos poco a poco. En el día de hoy vamos a hablar justamente de esta importancia de la vida social, ¿no? Y el maestro Kardec preguntaba cuál es esa naturaleza, ¿no? de esa vida social. ¿A qué se refieren, no? Y nos dicen los espíritus superiores
que sin ninguna duda Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad y no en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de la relación. Esto lo encontramos en la pregunta 766. Entonces, fíjense, ¿no?, que esto es necesario para que este grado evolutivo del ser espiritual que somos necesita de esa palanca, necesita de ese contacto con otros individuos. Y ese conjunto de individuos conforman lo que se denomina sociedad. Vamos a continuar entonces, sí, profundizando con otra pregunta más que figura allí en el libro de los espíritus, en esa ley que es una de las leyes fundamentales, la ley de sociedad. Planteaba Kardec, ¿el aislamiento absoluto es contrario a la ley natural? Y la espiritualidad superior les responde que sí, puesto que los hombres buscan la sociedad instintivamente y todos deben cooperar en el progreso mediante la ayuda mutua. Con esto nos están hablando de que justamente la manera de evolucionar natural que tenemos como seres humanos, como seres sociales, es en conjunto y no podríamos evolucionar si estuviéramos aislados. Pero veamos más explicaciones. Nos dice el libro de los espíritus, en la pregunta 768, el hombre al buscar la sociedad, ¿obedece solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento un objetivo providencial más general? El hombre debe progresar, no puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Ningún hombre dispone de facultades completas. Mediante la unión social, los hombres se complementan mutuamente para asegurar su bienestar y su progreso. Por eso, dado que se necesitan los unos a los otros, han sido hechos para vivir en sociedad y no aislados. Y ahora, a continuación, vamos a abordar una problemática actual para poder poner en evidencia qué sucede cuando esta ley social no es practicada, esta ley de sociedad, tal cual como la plantea la espiritualidad superior. Aparecen así diferentes problemáticas, diferentes desequilibrios, tanto individuales como del conjunto de la sociedad. Vamos a ver uno de ellos. Y antes de continuar, es muy importante recalcar que el libro de los espíritus, en el libro tercero, así se denomina el capítulo, el módulo de, de la parte como está dividido el libro de los espíritus, allí vamos a encontrar en las leyes morales, donde está la ley de Dios. Y la ley de Dios muchos piensan que es nada más que los 10 mandamientos. Pero esta ley, la ley de sociedad, tiene mucho que ver justamente con la ley de Dios, ¿sí? Y ir conociendo toda su ley, la ley divina, nos va a permitir a nosotros desarrollarnos y mejorar como individuos, como seres espirituales. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con esta palabra que vamos a presentar. Hikikomori es una palabra japonesa, ¿sí? Pero ¿qué es esto del hikikomori, ¿no? Y los cientos de miles de jóvenes que viven sin salir de sus cuartos son denominados de esa manera. Y aquí vamos a recurrir al periodista Ed Hen de la BBC The Future, publicó el 3 de marzo del 2019 un artículo al cual vamos a analizar. Y particularmente vamos a ver uno de sus primeros casos de Ikeida, un japonés de 55 años, que es un hikikomori. Y la tendencia es más habitual entre los adolescentes. Vamos a encontrar que este hombre tiene una particularidad especial, ¿sí? Pero esto vamos a ver de que se produce más y se encuentra en mayor número con los jóvenes.
Nos dice así este periodista: en nuestro mundo hiperconectado puede resultar difícil desconectar. El flujo interminable de correos electrónicos, tweets, likes, comentarios y fotos nos mantiene constantemente enchufados a la vida moderna. Pero en Japón, 500.000 de personas viven como ermitaños modernos. Se les conoce como hikikomori, solitarios que se retiran de todo contacto social y a menudo no abandonan su casa en años. Una encuesta gubernamental halló que son unas 541.000 personas, el 1,57% de la población, en ese país, Japón, pero muchos expertos creen que la cifra total es mucho más alta, pues a veces tardan años en pedir ayuda. Se pensaba que esta condición era única de Japón, pero en los últimos años se ha extendido por el mundo. Y en la vecina Corea del Sur, un análisis del 2005 estimó que había unos 33.000 adolescentes socialmente aislados, que es el 0,3% de los habitantes de ese lugar. Y en Hong Kong, una encuesta del 2014 calculó que alcanzaban el 1,9% de su población. O sea que vemos que son datos que son preocupantes. Y no solo ocurre en Asia, también está pasando en Estados Unidos, España, Italia, Francia y en otras partes del mundo. Un tema controversial, pero habitual, en las investigaciones sobre los hikikomori, es la influencia de la tecnología moderna en el aislamiento. Todavía está lejos de establecerse cualquier vínculo potencial entre estos dos fenómenos, pero preocupa que la generación perdida de Japón pueda ser un llamado de atención de nuestras cada vez más desconectadas sociedades. El término hikikomori se refiere tanto a la condición como a quienes la padecen y fue acuñado por el psicólogo japonés Tamaki Saito en su libro Aislamiento Social, una interminable adolescencia, publicado en el año 1998. Fíjense desde cuándo se vienen realizando estos estudios, ¿sí?, a una problemática que no necesariamente vamos a ver que está influenciada por la tecnología, sino que es un problema social que debe ser abordado por los profesionales de la salud y por todos nosotros. Hoy día, este concepto se define como una combinación de aislamiento físico y social, al que se suma sufrimiento psicológico que puede durar 6 o más meses. El trastorno se consideró cultural en sus inicios, y hay razones para pensar que la sociedad japonesa es especialmente vulnerable a él, dice Takahiro Kato, profesor de psiquiatría en la Universidad de Kyushu, en la región de Fukuoka, y estudioso del hikikomori. En Japón hay un refrán muy famoso: un clavo saliente se romperá pronto, dice Kato. Las rígidas normas sociales, las altas expectativas de los padres y la cultura de la vergüenza hacen que la sociedad japonesa sea un caldo de cultivo de sentimientos de incompetencia y el deseo de que uno quiera esconderse del mundo, dice Kato. Y vamos a ver este caso muy particular, donde vamos a ver que Tomoki, de 29 años, dejó su trabajo en el 2015. Y dice que nos cuenta que estaba decidido a volver a trabajar y visitar a menudo a sus compañeros, pero también asistía a un grupo religioso casi a diario. Pero el líder del grupo comenzó a criticar públicamente su actitud e incapacidad para volver al trabajo. Cuando dejó de ir a esas sesiones religiosas, el líder le llamó varias veces por semana, y esa presión, combinada con la de su familia, terminaron empujándolo a un aislamiento completo.
Y él decía, me culpé a mí mismo. No quería ver a nadie y no quería salir al exterior. El centro Yoka Yoka, un sitio de apoyo a hikikomoris en la ciudad de Fukuoka, ofrece sesiones de apoyos en las que uno por uno los afectados describen la presión que han sentido en sus vidas. La escuela es una monocultura. Todo el mundo tiene la misma opinión, dice uno de los visitantes, que se llama Haru, de 34 años. Si alguien dice algo diferente, estás fuera del grupo. Entonces, presten atención a estos relatos que no son puras menciones, sino que nos está invitando a que evaluemos, a que reflexionemos situaciones, vivencias, que son datos muy preocupantes y alarmantes, porque en nuestra sociedad, en estas ciudades occidentales, países occidentales, esto no quedó nada más que en Japón. Y nosotros como sociedad tenemos lamentablemente la costumbre de repetir ciertas acciones o actitudes. Y vamos a remontarnos hace un poco más de un año, cuando en el oriente, allí en la zona de China, se estaba informando por las cadenas de noticias, por distintos medios, que había un virus que empezaba a propagarse y que estaba afectando y preocupando a la República de China. Todos lo veíamos como que eso era una cosa muy local, de ese país, de ese continente, y que nada tenía que ver con nosotros, que estábamos muy lejos. Ya ha pasado un año y lamentablemente todo el mundo ha caído en una pandemia. Entonces, pensemos, reflexionemos, que no tenemos que repetir ciertas actitudes, ciertas acciones. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender como individuos, pero también como sociedad. Entonces tenemos que estar prevenidos, tomar cartas en el asunto. Y en el día de hoy vamos a informarnos, vamos a conocer y vamos a tener más herramientas informativas que nos van a permitir a nosotros poder actuar a partir de hoy mismo. Intentar cumplir con las expectativas de la sociedad japonesa también se ha vuelto más difícil. El estancamiento económico y la globalización están haciendo que las tradiciones colectivistas y jerárquicas de Japón entren en conflicto con la visión más individualista y competitiva de Occidente, dice Kato. Y los padres japoneses sienten una fuerte obligación de apoyar a los niños pase lo que pase, y a menudo la vergüenza les impide buscar ayuda, explica el psicólogo. Pero el creciente número de casos fuera de Japón está haciendo que muchos cuestionen que se trate de un tema puramente cultural. Kato y sus colegas internacionales encontraron en 2015 casos en Estados Unidos, Corea del Sur e India en los que coincidían los criterios clínicos. Porque justamente acá estamos observando un fenómeno de aislamiento que se da por esa imposibilidad que muchas veces los individuos, los jóvenes, sienten de poder cumplir con esas expectativas que la sociedad tiene para con ellos. Hoy muchos de esos parámetros, de esos modelos, de esas expectativas, están dados por esos perfiles idealistas, irreales, ficticios que se van creando en las diferentes redes sociales, donde la persona refleja lo que pareciera ser y que raramente coincide con la realidad, con el 100% de todos los momentos de la vida de ese individuo. Sin embargo, todos quieren alcanzar ese estándar, esa imagen, esa capacidad de poder adquisitivo, esa formación cultural, el comer determinadas comidas en determinados lugares,
el hecho de poder vestir determinadas prendas de determinadas marcas. Todo esto hace de que muchos jóvenes se sientan obligados a cumplir con esos modelos ficticios y muchas veces terminan recluidos allí, en esa vida social a través de las redes, el único lugar donde pueden por lo menos parecer aquello que se considera como exitoso, pero que sienten que si salieran a la vida real y tuvieran una relación real, una interacción real con otras personas, se vería que realmente no son esos perfiles que han creado en la virtualidad. Y Alan Teo, autor principal de ese estudio, enseña psiquiatría en la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, en los Estados Unidos, y dice que suelen ponerse en contacto con él estadounidenses afectados por ese trastorno. La gente asume que debe ser común en Japón, nos explica, pero si mides cuán común es, puedes encontrar datos sorprendentes. Ahora vayamos de Japón a España. La psiquiatra española Ángeles Malagón Amor del Hospital de Mar se encontró con el problema durante un tratamiento doméstico en Barcelona. Ella y sus compañeros encontraron pacientes que se aíslan socialmente durante un tiempo prolongado. Esto le llevó a leer sobre literatura japonesa relativa al hikikomori. Entre 2008 y 2014 se encontró con 190 casos. Esos son los datos más recientes, pero la doctora está segura de que tan solo son la cima del iceberg. En ese momento había 2 psiquiatras y 2 enfermeras para más de 1 millón de pacientes, dice. Yo creo que tiene que haber muchos más casos. Y, sin embargo, establecer una explicación más en profundidad es muy difícil. Y muchos estudios dicen que el hikikomori está relacionado con desórdenes psiquiátricos o de desarrollo que puedan variar en tipo y gravedad. También puede desencadenarse por estrés laboral o familias disfuncionales. Una de las razones por la que el hikikomori es fascinante es que no hay una sola explicación, dice Alan Teo. Y hay muchos factores que influyen. Otro factor que suele discutirse es el uso de la tecnología como Internet, redes sociales y videojuegos, fuente de un continuo debate en investigaciones sobre la salud mental. Tae Yong Choi, psiquiatra e investigador en la Universidad Católica de Daegu, en Corea del Sur, no cree que la tecnología cause necesariamente el aislamiento, pero dice que puede profundizarlo. Algunas personas se aíslan más usando la tecnología, señala. Por lo que hemos visto hasta ahora, no es un gran problema, pero creo que se acentuará en los próximos años en el caso de jóvenes socialmente aislados con adicción a Internet, opina Malagón Amor. Y dice Kato que el efecto de la tecnología puede ser sutil y que los celulares y las redes sociales han hecho que el contacto indirecto sea mucho más común que el cara a cara. No hay suficiente información concluyente, dice Teo. Si las interacciones en línea sustituyen a las interacciones cara a cara, creo que las investigaciones indicarán que es problemático. Y ahora vamos a ver entonces las formas de comunicación y vamos a ver lo que opina Alan Teo, que es importante no demonizar a la tecnología. Esto lo recalcamos, ¿no? Es muy importante esto de no buscar ese anticristo, ese demonio, como solemos actuar, ¿no? Y las redes sociales o el email no son causas directas de problemas mentales. Son vehículos de comunicación que pueden usarse de forma tanto positiva como negativa. Internet proporciona una ventana para las vidas aisladas de los hikikomori. Y la creciente interconexión entre los mundos online y offline también podrían ofrecer formas de hacer que los hikikomori retornen
a sus vidas diarias. En 2016, vamos a ver que Kato publicó el caso de un paciente que comenzó repentinamente a salir de la casa a diario tras descargar el juego de Nintendo para el celular de Pokémon Go, esa aplicación tan conocida entre los jóvenes hace unos años atrás y que aún hoy en día muchos jóvenes lo utilizan y juegan a este juego. El juego usa realidad aumentada, si no lo recuerdan, para atrapar criaturas virtuales en el mundo real. Y Kato dice que este tipo de juegos pueden ser útiles en centros de ayuda para los hikikomori. Pokémon Let's Go, el super éxito de ventas de Nintendo que batió el récord de Mario Bros., también ha comenzado a trabajar con una empresa japonesa para crear un robot que pueda fomentar el contacto social en un entorno controlado. Y puede haber formas menos tecnológicas de ayudar a los hikikomori. Shinichiro Matsuguma, un estudiante de doctorado en la Universidad de Medicina de Keio de Tokio, especializado en psicología positiva, ha creado un centro para rehabilitar a hikikomori que se centra en sus fortalezas para mejorar su autoestima. Muchos piensan que los hikikomori no hacen nada, pero en mi perspectiva están desarrollando sus fortalezas a través de videojuegos, le dice a la BBC. Y siempre les digo que eso se aplica a diferentes ámbitos. Bien, ahora vamos a ver entonces otro caso más en el cual los expertos están de acuerdo en el que el contacto social directo y las terapias intensivas no pueden sustituirse. Yoko Honda, quien dirige el Centro de Salud Mental y Bienestar de Fukuoka, dice que el gobierno de Japón les ha empujado a usar las redes sociales para proporcionarles consejos de manera remota, aunque los hikikomori se resisten. Un tuit no es suficiente para expresar nuestra ansiedad o emociones, dice la experta, aunque está de acuerdo en que podría ser útil para contactar a nuevos pacientes. Además de la psicoterapia y la medicación para tratar cualquier trastorno psicológico subyacente, una parte central de su estrategia es el asesoramiento familiar para tratar hogares disfuncionales. Esperamos darle apoyo a todos esos hikikomori, nos dice la doctora, pero siempre lleva mucho trabajo y mucho tiempo. La doctora Maragón Amor, de España, nos dice que comprobó que con su estudio de 12 meses sobre los hikikomori de Barcelona, que quienes reciben más terapias intensivas, ya sea en casas o en el hospital, reaccionan mejor. Son pacientes muy fáciles, nos señala. Y también cree que el aislamiento social podría ser síntoma de otras condiciones como la depresión o el trastorno de estrés postraumático, y que Occidente podría aprender mucho de la experiencia de Japón. Alan Teo, por su parte, espera que las investigaciones sobre los hikikomori nos permitan comprender la importancia de las conexiones sociales para nuestra salud física y mental. Cuando hablo con los pacientes de los hikikomori, me resulta evidente que el aislamiento social tiene enormes impactos negativos en el individuo y en quienes le rodean, asegura. Y con esto vemos la vigencia, la actualidad y la necesidad de recordar, comprender y vivenciar esta ley de sociedad de la que nos habla Allan Kardec y los espíritus superiores. Y la ausencia de contacto social está vinculado con la depresión. Entonces tenemos que prestar mucha atención a cuando ese grado de tristeza, ¿sí? En tiempos hace 200 años atrás, más específicamente si queremos hablar 100 años atrás, se hablaba no de depresión, sino que se hablaba de melancolía. Ah, sí, porque tengo un familiar que es súper melancólico, ¿no? Siempre está recluido,
siempre sereno, con la mirada baja. Allí veíamos nosotros que en otras épocas se denominaba con ese vocablo, ¿no? Y hoy en día nosotros ya no decimos más melancolía, sino que hablamos de depresión. Y nos dice la Organización Mundial de la Salud que tenemos que estar muy atentos, que la tristeza no tiene que acentuarse más de 3 meses, porque si no tendremos que recurrir a la ayuda terapéutica de psicólogos o psiquiatras de acuerdo al grado de ese trastorno que se esté presentando en cada individuo. Y vamos a ver lo que nos dice también el doctor Alan Pauti, que dice: nos hemos prestado suficiente atención en medicina a los problemas de conexión social. Y creo que con los hikikomori, por fin, estamos analizando estos problemas de soledad como cuestiones de salud. Vamos a analizar ahora, desde las obras fundamentales de Allan Kardec, el tema de la vida de aislamiento. Se plantea Kardec: se entiende que como principio general, la vida social está en la naturaleza. No obstante, como todos los gustos, también está en la naturaleza. ¿Por qué el del aislamiento absoluto habría de ser condenable si el hombre halla satisfacción en él? Satisfacción egoísta. También hay hombres que se complacen en embriagarse. ¿Los apruebas? Dios no puede considerar grata una vida mediante la cual el hombre se condena a no ser útil a nadie. Y Kardec pregunta nuevamente a los espíritus superiores qué pensar de los hombres que viven en una reclusión absoluta para huir del contacto pernicioso con el mundo. Y miren lo que responden los espíritus superiores: doble egoísmo. Qué impresionante. Cómo nos contestan de una forma muy contundente y que tenemos que prestar atención, ¿sí? Que hay cosas que nosotros las pasamos como desapercibidas o como ya instauradas en nosotros, que viene de cuestiones culturales, y hay que prestar atención. Nuestro egoísmo está allí presente y tenemos que ir a erradicarlo, poco a poco. Y pregunta Kardec nuevamente: pero si esa reclusión tiene por objetivo una expiación, que consiste en imponerse una privación penosa, ¿no es meritoria? La mejor expiación es hacer una mayor suma de bien que de mal. Para evitar un mal, esos hombres incurren en otro, puesto que olvidan la ley de amor y de caridad. Pensemos en las personas que huyen del mundo para consagrarse al alivio de los desdichados. Los espíritus superiores nos afirman que esas personas se elevan al rebajarse. Tienen el doble de mérito de colocarse por encima de los goces materiales y hacer el bien mediante el cumplimiento de la ley del trabajo. Y también tenemos a los hombres que buscan en la reclusión de la tranquilidad que requieren determinados trabajos, y allí los espíritus de las obras fundamentales de la doctrina espírita nos dicen que esa no es la reclusión absoluta del egoísta, que esos hombres no se aíslan de la sociedad puesto que trabajan para ella. Entonces ahí sí hay una diferencia que es más beneficiosa. Están trabajando, por ejemplo, el carpintero, el alfarero, en fin, trabajos que son donde la persona tiene que estar sola, tiene que estar desarrollando ciertas cuestiones, pero luego va a ir al contacto social para ir a dar un servicio a la sociedad. En fin, hay tantos oficios, tantas profesiones que uno va preparando las cuestiones que luego van a ir para el beneficio de toda una sociedad. ¿Qué pensar del voto de silencio que prescriben algunas sectas de la más remota antigüedad? Preguntaos más bien si el habla está en la naturaleza y por qué Dios os la ha concedido.
Dios condena el abuso y no el uso de las facultades que ha otorgado. Sin embargo, el silencio es útil, porque en el silencio te recoges. Tu espíritu se vuelve más libre y entonces puede entrar en comunicación con nosotros. En cambio, el voto de silencio es una tontería. Sin duda, los que consideran esas privaciones voluntarias como actos de virtud tienen buena intención, pero se equivocan, porque no comprenden suficientemente las verdaderas leyes de Dios. El voto de silencio absoluto, así como el voto de aislamiento, priva al hombre de las relaciones sociales que le proporcionan ocasiones de hacer el bien y de cumplir la ley del progreso. Entonces no hay nada útil en ese me voy al medio de la nada y me voy a vivir solo, porque estoy cansado de gente mala, de gente que solamente busca su propio beneficio, estoy cansado de tantas cuestiones inmorales y me voy al medio de una isla, me voy a vivir solo en una isla. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esas frases, ese tipo de pensamientos? Millones de veces. Cuando nos encontramos con ciertos problemas, con ciertas adversidades, ahí lo primero que se nos surge es irnos a la cima de la montaña y estar ahí que no nos moleste nadie. O mejor dicho, con una palmera, en una hamaca, en una reposera, con una bebida refrescante, el sol para nosotros solos y las olas y el viento que nos soplen en la cara, sin nadie que nos moleste. Si hubiese sido eso lo mejor para nosotros, Dios lo hubiera dado a todos nosotros, pero no fue así. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta necesidad de estar justamente en la convivencia con otras personas. Vamos ahora a comprender todas estas explicaciones de Kardec y los espíritus superiores a través de un caso de la vida real. Vamos a hablar El extraño en el bosque, que es la asombrosa historia del hombre que se convirtió en ermitaño a los 20 años y estuvo sin hablar casi 3 décadas. Citaremos el artículo de la redacción de la BBC News Mundo, publicado el 13 de julio del 2019. Christopher Knight pasó 27 años de su vida solo en un bosque del noreste de Estados Unidos. A muchas personas no les gusta la soledad, para otros puede ser una fuente de éxtasis. Shnam Grewal de la BBC describe cómo fue la vida del estadounidense que le dio la espalda al mundo cuando recién salía de su adolescencia. También habló con una ermitaña de Escocia para saber sus motivos, y esto fue lo que aprendió. En 1986, Christopher Knight, de 20 años, entró en un bosque en la zona rural de Maine, en el noreste de Estados Unidos. Abandonó su auto y luego de tomar solo algunos suministros básicos para acampar, caminó hacia el bosque y no salió de ahí durante 27 años. Después de perderse por propia decisión, Knight encontró el sitio que se convertiría en su hogar, un pequeño claro en la zona boscosa que rodea un lago llamado North Pond. Y estaba completamente escondido, a pesar de estar a solo unos minutos a pie de una de los cientos de cabañas de verano que se esparcen en el área. Knight sobrevivió irrumpiendo en estas cabañas y un centro comunitario en donde robaba suministros, pero solo tomaba lo que necesitaba: comida, combustible para cocinar, ropa, botas, baterías para antorchas y muchos libros. Intentó causar el menor daño posible, pero la gran cantidad de robos, más de 1000, a lo largo de los años, causó mucha ansiedad para algunos de los propietarios de esos lugares. Finalmente, la policía tendió una trampa y lo atrapó con las manos en la masa. ¿Por qué ser ermitaño? El escritor
Mike Finkel visitó a Knight en la cárcel para escribir el libro El extraño en el bosque, la extraordinaria historia del último verdadero ermitaño. Y vamos a presentar justamente a este escritor muy afamado, ¿sí? Donde vamos a poder encontrar una película en Netflix o en redes justamente de streaming, donde justamente presentan uno de los casos que él llevó adelante como escritor, y van a ver qué interesante cómo este escritor aborda las distintas vidas de sus, digamos, de las personas a las cuales él escribe, las historias de vida. Y es muy interesante que lo puedan ustedes googlear. Y aquí justamente Michael Finkel se empezó a hacer preguntas sobre este caso tan particular que había salido en las noticias. Y él le hizo la pregunta necesaria de por qué lo había hecho, ¿sí? Y cuál era la razón para darle la espalda al mundo e irse a vivir en completa soledad. Y el hombre, Michael, le agarra y le contesta. Fíjense la respuesta que le da. Dice: estoy rodeado de gente, pero me encuentro tan solo. Es contundente, ¿no? Eriza la piel, nos pone la piel de gallina, ¿no? Esa respuesta tan contundente. ¿Cuántos de nosotros hacemos caso omiso a que tal vez el que tenemos al lado nuestro se siente solo? ¿Sí? Así que es para prestar atención, es para analizar. Chris Knight dijo que se sentía muy incómodo al estar cerca de otras personas. Al principio pensé que pudo tratarse de una acción específica la que lo motivó. Le pregunté: ¿cometiste un delito? ¿Había algo de lo que te avergonzaras? ¿Hubo una acción específica?, explica Finkel. Insistió en que no había nada de eso en absoluto. Dijo que el impulso para estar solo era como una fuerza gravitatoria. Todo su cuerpo decía que se sentía más cómodo solo. Y en este impulso fue tan fuerte que decidió pasar casi 3 décadas sin hablar con nadie. O casi, pues le dijo hola a un excursionista que se topó con él un día. Entonces, imagínense, yo siempre digo, a ver, ¿qué haría yo en su lugar? Y yo no creo que no podría, obviamente sería muy difícil para mí, los que me conocen, estar un minuto callado. Pero dijo hola en 27 años, es una locura, la verdad que es una locura, ¿no? Así que bueno, es para tenerlo en cuenta. A pesar de los crudos inviernos de Maine, donde las temperaturas pueden caer a menos 20 grados centígrados, Knight dice que nunca encendió un fuego para evitar que el humo llamara la atención. Hay muchos aspectos de la historia de Christopher Knight que aturden a la mente. Esto es lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Nos aturde, porque no lo podemos comprender. Si pasara una noche en el bosque de Maine, en el pleno invierno, acampando en una tienda de nylon de paredes delgadas, y no encendiera un fuego, estaría muy pero muy sorprendido. Si lo hiciera durante una semana, me asombraría aún más, y un mes sería increíble. Y este tipo lo hizo durante 27 inviernos completos. Knight le dijo a Finkel que se iba a dormir temprano, alrededor de las 7 p.m., y que ponía una alarma a las 3 a.m., la hora más fría de la noche. Luego se levantaba y caminaba hasta el amanecer para mantener el calor. Pero otra pregunta surge: ¿qué hizo todo ese tiempo? Finkel le preguntó qué hacía para pasar el tiempo. Durante una parte
él leyó algunos libros, hizo crucigramas, pero en realidad no tuvo ocupación la mayor parte del tiempo. Y de esto es de lo que nos habla justamente el libro de los espíritus, que uno se está negando a practicar esa ley de amor y caridad para con el prójimo. Lo que hizo fue lo que cualquiera podría llamar nada. Si la idea de estar sentado solo durante media hora sin nada que hacer es un poco aterradora, intentar imaginarse cómo sería confinarse en un pequeño claro en el bosque por días, semanas, meses, años, es impensable. Cuando le pedí a Chris Knight que explicara esa nada, tuvo algunas cosas muy interesantes que decir, dice Finkel. Y primero, nunca estuvo un solo momento aburrido en los 27 años. Nunca se sintió solo. Dijo que se sentía casi lo contrario, que se sentía total e intrincadamente conectado con todo lo demás en el mundo. Era difícil para él decir dónde terminaba su cuerpo y comenzaban los bosques. Dijo que sentía esta comunicación total con la naturaleza y con el mundo exterior. Suena como una experiencia mística, no provocada por las drogas psicodélicas, sino por la soledad. Christopher Knight pasó 7 meses en prisión por sus robos y decidió no hablar con ningún periodista que no fuera Michael Finkel. Es evidente cómo para caer en este aislamiento social evidentemente hay algún desequilibrio psicológico o psiquiátrico por detrás que necesita ser abordado, ser tratado con mucho amor. Vamos ahora a abordar el siguiente tema, que es el de los lazos de familia, que también lo encontramos en la Ley de Sociedad. Allí vamos a ver la primera pregunta que se hace Kardec. ¿Por qué entre los animales, los padres y los hijos no se reconocen más cuando estos últimos ya no tienen necesidad de cuidados? Los animales viven la vida material y no la vida moral. La ternura de la madre para con sus crías tiene por principio el instinto de conservación de los seres que dio a luz. Cuando esos seres pueden bastarse a sí mismos, la tarea de la madre está cumplida y la naturaleza no le pide nada más. Por eso los abandona a fin de ocuparse de los que vendrán a continuación. Y Kardec pregunta, ¿hay personas que del abandono que los animales hacen de sus crías infieren que en el hombre los lazos de familia no son más que un resultado de las costumbres sociales y no una ley de la naturaleza? ¿Qué debemos pensar al respecto? Vamos a ver qué responden los espíritus superiores. Nos dicen que el hombre tiene un destino diferente al de los animales. ¿Por qué pues siempre se pretende equipararlo con estos? En él hay algo más que necesidades físicas. Existe la necesidad del progreso. Los lazos sociales son necesarios para el progreso y los lazos de familia hacen más estrechos los lazos sociales. Por eso, los lazos de familia constituyen una ley de la naturaleza. De ese modo, Dios ha querido que los hombres aprendan a amarse como hermanos. Entonces, presten atención a esto, ¿no? Que ya estamos dándonos cuenta de que esta ley de sociedad corresponde a la ley divina. Es una ley divina. Es la ley de Dios. Porque Él ve con ojos buenos de que nosotros podamos aprender a amarnos los unos a los otros, a sociabilizar, a ayudarnos para el progreso, para la ayuda a aquel que se queda más rezagado o que se queda estancado. Y es una ayuda mutua. Porque hoy yo puedo estar ayudando a otro, pero mañana seguramente me pueden estar ayudando a mí. ¿Cuál sería para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de familia? Y nos dicen, un recrudecimiento del egoísmo. Vamos entonces ahora a abordar a través también de un caso real, cómo a través del fortalecimiento, del cultivo de estos lazos de familia, es que podemos practicar la caridad y
salir por completo de esa postura egoísta, cómo nos ayuda a ser mejores individuos y sociedades también más evolucionadas, más conscientes, más fraternales y solidarias. Veamos este caso que nos dice: nunca pensé que me adoptarían con 17 años. Bien, y es la nueva vida de Ashley, una adolescente canadiense que fue acogida por la familia de su mejor amiga. Esta historia de vida traída por el periodista Tom Gerken de la BBC The News de Washington, publicada esta nota el 5 de febrero del 2020, dice: «Todavía no puedo creerlo», dijo Ashley, que está ubicada allí en el centro y que posa con sus nuevas madres. «No pensé que alguien vendría a buscar a un adolescente». La canadiense Ashley Lacaze pasó su vida sin un hogar permanente y fue a 19 escuelas diferentes mientras se mudaba entre padres, familiares y familias de acogida. Ahora, a los 17 años y medio, salió de una sala de un tribunal en Ottawa oficialmente como parte de una nueva familia. «Simplemente no puedo creerlo», le dijo a la BBC. «Sentí que iba a llorar. Es una niña. Hoy, oficialmente, nos convertimos en una familia de 6. Ashley fue adoptada. Claro, tiene 17 años y medio, pero la familia no termina a los 18. La amaremos para siempre. Bienvenida a la familia. Tus nuevas mamás están en la luna», escribió Amanda Jeté Knox en Twitter. La nueva madre de Ashley, Amanda Jeté Knox, dijo que la adopción es técnicamente una custodia permanente, lo que le permite a Ashley mantener su apellido. Ella tiene relación con sus padres, solo que no puede vivir con ellos. Así que trabajamos con ella para crear una situación con la que ella esté realmente feliz, explica Amanda. Y cuenta Ashley que un extraño pensó que me parecía a su hija y descubrí que somos hermanas. Descubrimos que ella se convertiría en una Crown Ward, que en la legislación de Canadá es un niño o joven que fue puesto en cuidado de crianza con el propósito de adopción, lo que significa que la Sociedad Pediátrica de Canadá sería su cuidadora hasta que tenga la edad de quedar fuera del sistema. Y no nos gustaba eso, era muy injusto. Ella es una persona tan maravillosa que merecía más. Ashley conoció a Amanda a través de su otra hija Alexis, ya que ambas eran compañeras de escuela. Se entendieron en un nivel muy profundo, contó Amanda. Y Alexis es trans y lo hizo público solo por un par de años antes de que se conocieran. Este fue el primer año de Alexis en la escuela y realmente no conocía a nadie. Ashley se convirtió en una amiga muy cercana. Para Ashley, su relación con Alexis fue más que una amistad. «Me sentí conectada por primera vez», reconoció. «Fue la primera amiga que tuve. Me mudé tantas veces que estaba demasiado asustada como para conectar con alguien. Nunca antes había estado en la casa de nadie, así que cuando fui a su casa estaba tan aterrorizada», contó. «Pedía por favor tener una amiga de por vida y tuve la suerte de conseguir una hermana». Fue su estrecha relación con Alexis y su mala experiencia en los centros de cuidados lo que finalmente llevó a que Ashley fuera llevada a la casa de Amanda. «Me había mudado a un nuevo hogar, pero en realidad no era un hogar. No fue una buena experiencia. Lloraba todos los días e intenté de todo para salir de allí, pero nadie me estaba ayudando. Esa fue la primera vez que lloró frente a Alexis», relató ella. Y Alexis dijo por su parte que era inaceptable y que hablaría con su familia para preguntarle si podía mudarse. «Pensé que era imposible. ¿Quién iba a acoger a un adolescente que se sabe que se mudó en varios hogares de guarda? Ashley tuvo una infancia difícil, pero a los 17 encontró una nueva familia».
Alexis no solo cumplió su promesa y habló con sus madres, sino que, según Amanda, también planteó un argumento convincente. Nos dijo que Ashley necesitaba venir a vivir con nosotros, que necesitaba una familia. Nuestro hijo mayor, a Eric, tenía 21 años en ese momento. Estaba planeando mudarse solo, así que íbamos a tener una habitación libre, recuerda la madre. Ashley se había convertido en parte de nuestra familia al ser amiga de Alexis. Así que comenzamos el proceso y cuando a Eric se marchó, 4 días después, Ashley se mudó también. Quizás, como era de esperar, ese movimiento fue uno de los más emotivos de la vida de Ashley. No podía creerlo, dijo Ashley. Todavía no puedo creerlo. El niño de 5 años que invitó a su clase a su audiencia de adopción. Veamos este otro hermoso caso que también podríamos llegar a encontrar en el internet para seguir profundizando por los innumerables casos de bondad, de amor, de caridad que se practican hoy en la actualidad. Y cuando entró en la habitación, que era muy linda, pusieron una foto en la pared que decía "Estás en casa". Y eso cambió mi vida, nos dice esta joven Ashley de 17 años. Y ahora vamos a ver cómo empezaron a mencionarse, ¿no? Porque comúnmente un hijo, una hija, le dicen mamá y papá, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo Ashley mencionaba justamente que tenía 2 mamás. Entonces vamos a ver cómo fue ese trato. Y dice que todo se puso en movimiento y finalmente Amanda y Zoe, que eran sus madres, son sus madres, pudieron hacer que Ashley fuera parte de su familia. Pero fuera del papeleo, había otra forma en que Ashley se convirtió en parte de la familia. La primera vez que llamó a sus nuevas madres por una palabra que no eran sus nombres. Cuando se mudó por primera vez, preguntó cómo debería llamarnos. Y recordó a Amanda que le dijo que podía llamarnos mamá. Mom y mamá en inglés, como todos los demás. O solo Amanda y Zoe. Quería que ella sintiera que era igual a nuestros otros hijos, pero no quería forzarla. Ella tiene su madre y es encantadora. No queríamos dañar esa relación en absoluto, nos describe Amanda, una de sus madres. Pero estoy muy contenta de que ella también pueda usar esas palabras aquí. Recuerdo que la primera vez que lo dijo, mi corazón saltó de emoción. Para Ashley, esas palabras representaban convertirse en parte de la familia. Son mis padres, dijo. Sé que son solo títulos, pero sigue siendo lindo. Recuerdo que arrastré al pronunciar la palabra mamá. Se sintió extraño decirlo por primera vez, porque ya no tengo mamá y papá. Era extraño usar estas palabras para 2 personas adicionales. Pero se sintió tan bien, nunca había tenido una vida normal antes. Quería un lugar permanente con personas que se preocuparan por mí y me amaran. Ellos lo hacen. Fueron felices al aceptarme. Eso me hace muy, muy feliz, concluyó Ashley. Y con estas historias en particular, esta que es tan hermosa, que habla sobre esos lazos de familia, vamos así a dar cierre el día de hoy a estas reflexiones para poder hacer una oración en conjunto de agradecimiento al Padre Celestial. Vamos así a abordar la bibliografía que utilizamos para hacer esta charla.
uno de los libros que estamos utilizando justamente para toda la presentación del día de hoy son los libros de consulta y luego también que consultamos a la BBC de News, ¿sí?, en su portal, donde hemos extraído justamente estos artículos médicos muy pero muy interesantes y que ustedes también pueden allí abordarlos y profundizar. Es muy importante justamente todo esto que hemos presentado a la luz de la doctrina espírita, todos estos papers justamente de salud, y que es muy importante que nosotros podamos ir reflexionando poco a poco. Vamos a seguir presentando más casos, más estudios a lo largo de todas estas charlas que se van a presentar cada sábado en este nuevo eje temático de la familia y la sociedad. Así que están todos súper invitados para seguir continuando en próximas emisiones y esperemos que pueda justamente ayudarnos a poder tener un mayor entendimiento de esta crisis que está atravesando toda la humanidad en estos tiempos de pandemia. Ahora vamos a invitarlos, que estamos todos conmovidos por estas noticias, por estos artículos que presentamos que han llegado al corazón, y que sabemos que luego de las adversidades, las problemáticas, está justamente ese consuelo y esa ayuda que recibimos de Dios y de los espíritus superiores para poder sobreponernos a las adversidades. Giselle, vamos a hacer una oración, ¿te parece? Vamos a unirnos nuevamente desde el fondo de nuestros corazones para poder alinear nuestros pensamientos en uno solo y sentir cómo nuestras almas se elevan y se conectan con el Padre Celestial, agradeciendo por estas sabias reflexiones que nos trae Allan Kardec, los espíritus superiores, para que podamos hacer de nuestras sociedades mejores, más justas, más fraternas, más solidarias, más sanas, donde las relaciones entre los individuos puedan estar regidas por esta ley de amor y de caridad que es fundamental para que pueda haber paz, para que pueda haber bienestar, para que todos finalmente nos sintamos como hermanos ante un mismo Padre. Agradecemos al Maestro Jesús, a los espíritus buenos que se han acercado para acompañarnos, a cada uno de nuestros espíritus guías, por esta oportunidad de instruirnos, de ampliar nuestras conciencias, por esta oportunidad de divulgar esta hermosa doctrina que ayuda a la regeneración de la sociedad y de cada una de nuestras almas. Muchas gracias a Dios y a Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el libro del Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos nos van a traer mucha pero mucha luz y nos van a ayudar en nuestro camino para que podamos seguir progresando y creciendo espiritualmente, para cuando lleguemos al momento final de decir: la tarea está cumplida. Vamos a compartir la última frase del maestro Allan Kardec, que dice: Dios quiere el progreso de todas sus criaturas, y por eso no deja impune ninguno de los desvíos del camino recto. No existe una sola falta, por mínima que sea, ni una sola infracción a la ley de Dios, que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos molestas. Los invitamos ahora a suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo ha hecho y a darle un me gusta a este video y compartirlo con sus seres queridos, con sus conocidos, si es que les gustó y les fue de utilidad. Vamos a aprovechar también para invitarlos para el próximo jueves
a justamente la práctica del Evangelio en el hogar, Jesús en el hogar, donde estamos justamente viendo un libro hermosísimo de nuestro querido Divaldo Pereira Franco y del Espíritu Amelia Rodríguez, Por los Caminos de Jesús. Así que están todos invitados, se tocan temas muy actuales, podemos seguir analizando el Evangelio de Jesús a la luz de la doctrina espírita, así que están todos súper invitados. Giselle, creo que hoy hemos dado esta apertura, ¿no?, de este tema, de este eje nuevo temático, que nos va a traer mucha luz, al igual que todos los temas vistos anteriormente. Así es, y les damos muchas gracias a todos por compartir este encuentro durante esta hermosa tarde y esperamos reencontrarnos próximamente en una nueva emisión. Mucha paz. Mucha paz para todos, nos vemos hasta pronto.